Hola, vamos a empezar a trabajar con nuestro taller de indicadores de dispersión y variabilidad. Vamos a utilizar para esta práctica los datos de el Pescarellus. Ya les había yo comentado que teníamos 5 variables. Una variable es la de longitud total, que es la que tenemos acá. La otra es el radio anterior del otolito izquierdo, el radio posterior del otolito izquierdo, el radio anterior del otolito derecho y el radio posterior del otolito derecho. Bien, vamos a seleccionar todos estos datos que tenemos en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo. La vamos a copiar. Aquí vemos el caminito de hormigas que ya lo estamos copiando. Y vamos a abrir PAST, una hoja nueva de PAST. Vamos a abrir aquí los atributos de las columnas para pasar todos nuestros datos con todo y encabezados. Aquí ya tenemos seleccionado los atributos de las columnas y nos colocamos sobre esta A aquí, y aquí ya está la celda activa. Como ya tenemos los datos en el portapapeles, simplemente vamos a operar el pegado. Y aquí ya tenemos todos nuestros casos. Vamos a guardarlo para que no se nos vaya a ir de ahí. Los vamos a guardar. Como datos del PES en PAST. ¿Verdad? Ya los guardamos, ya tenemos nuestro archivo guardado y ahora vamos a calcular los indicadores de dispersión y variabilidad. Como siempre, vamos a seleccionar primero nuestras variables. Ya están aquí azulitas. Y nos vamos a ir a este comando que se llama univariado. Y aquí le vamos a pedir un resumen de estadístico. Vean. El resumen que le pedimos es nos calculó acá, como ustedes pueden ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Nos calculó aquí los datos de la longitud total, el radio anterior del otolito izquierdo, el radio posterior del otolito izquierdo, radio anterior del otolito derecho y radio posterior del otolito derecho. Aquí están el número de casos. 101 casos, 100 casos, 100 casos, 101 y 101. El valor mínimo de la longitud total es 158, el valor máximo 264. Aquí también tenemos el valor mínimo y máximo, pero nos vamos a fijar muy bien en la media. Fíjense cómo aquí la media del radio anterior en el otolito izquierdo, la media del radio anterior y del radio posterior son muy parecidas. En cambio, en el otolito derecho, el radio anterior y el radio posterior tienen bastante diferencia. El radio posterior es casi pues la mitad de lo del radio anterior en el otolito derecho. En cambio, en el otolito izquierdo, el radio anterior y el radio posterior son muy parecidos. Veamos la varianza. La varianza aquí 0.07, 0.045, 0.09, 0.029 son más o menos semejantes. En el caso de la desviación estándar, si se fijan, también son muy parecidas en el caso del radio anterior y en el caso del radio posterior no tanto. Entonces aquí tenemos los indicadores de dispersión y variabilidad, ¿verdad? Tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar.
estos dos elementos son muy importantes para estudiar las propiedades de simetría. Si nosotros quisiéramos copiarlo, aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en esta hojita. Aquí voy a pegar estos datos. Vamos a ponerle esto y le voy a poner que me ponga todos los bordes para que podamos reducirle las cifras significativas, porque luego con tantas cifras significativas se vuelve muy engorroso el estudio. Aquí la varianza, miren, aquí nos vamos a agregarle una, ahí está. Aquí le vamos a quitar, la vamos a dejar en 2 y aquí esto le vamos a poner unita más porque está muy chiquitita, ¿verdad? El número de cifras significativas. Bueno, y pues bueno, así se calculan. Ahora lo que vamos a hacer es también en PAST, vamos a calcular o vamos a hacer una gráfica. Una gráfica, aquí se abrí esto muy mal. Bueno. Ya están seleccionadas, vamos a hacer una gráfica como la que vimos en clase de cajas y bigotes. Para esto tenemos que seleccionar el graficador plot y luego, ¿qué le decimos? Bueno, lo que hace es un box plot. El box plot, pero si se fijan ustedes aquí, no podemos ver los radios porque la longitud total está en una escala muy diferente. Así es de que vamos a quitar primero esta longitud total y nada más vamos a calcular el diagrama de cajas y bigotes de estas 4 variables que son las que dimensionalmente tienen más o menos en la misma dimensión. Están en milímetros, estos están pues en centímetros. Volvemos a graficar y boxplot nos lanza de entrada también barras, pero nosotros aquí en tipo de gráfica le vamos a cambiar para que nos dé la media con los bigotes de gato, ¿verdad? Por eso son whisker. Pero boxplot, ahí está. Esto es lo que habíamos visto hace unos días en clase. Voy a hacerlo un poquito más grande para que la vean. Vean, aquí lo que habíamos dicho, el radio anterior y el radio posterior, pues tienen, sí, una diferencia en la media, ¿verdad? Aquí colocábamos la media, ¿verdad? Esta es la media, esta caja, esta parte de aquí es la media más una desviación estándar y es la media, bueno, aquí no dice, acá le vamos a quitar boxplot. Aquí tenemos pues el otolito izquierdo y aquí el otolito derecho. Si ustedes se fijan, aquí está la media en la barra esta. Y como pueden ver, los radios de los otolitos izquierdos son muy parecidos. En cambio, de los otolitos derechos son muy diferentes. Y eso es lo que tienen que hacer para su práctica 2. Para su práctica de dispersión. Saludos. Bye.